בכל דבר שאעשה אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל דבר שאעשה אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל ליבי אוהב אותך אדון, בכל נפשי כוחי ומאודי, בכל ליבי אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל מקום שאהיה אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל מקום שאהיה אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל מקום, בכל ליבי אוהב אותך אדון, בכל נפשי כוחי ומאודי, בכל ליבי אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון. בכל ליבי, בכל ליבי אוהב אותך אדון, בכל נפשי כוחי ומאודי, בכל ליבי אוהב אותך אדון, כי אהבת אותי ראשון, כי אהבת אותי ראשון, כי אהבת אותי ראשון. הללויה. אנחנו מגיעים לך כדי להתחבר לאחים ואחיות, נכון? אמן. ואנחנו עוזבים את העצב, אנחנו עוזבים את הבעיות ומתפללים פשוט. אמן. כמה שמחה יש בביתך כשכולם
שם במרומים, אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר. נרים קולנו למשפחה שנאהבו זה ביתך. שם במרומים, אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, נחגוג יחדיו כמשפחה.
הללויה, הללויה, הללויה. החלום שלי באמת להלל ביחד, לא בבמה. כולנו ביחד, להיות כולם ביחד. מול האלוהים, לא מול... אוקיי. אין לי פידל, תעשה לי. נשתחווה לפניך, אלוהי צבאות, אל גיבור אל שדי, לכבוד שמך, הכל נברא בידיך, ואתה נשתחווה לפניך, אלוהי צבאות, אל גיבור אל שדי, לכבוד שמך, הכל נברא בידיך, ואתה שוכן
Antes de comenzar, yo quiero compartir contigo un pequeño video sobre nuestro ministerio. Esto va a resumir un poco toda la explicación y ustedes van a poder ver lo que nosotros estamos haciendo en la ciudad de Nazaret. Estoy aquí con mi esposa, juntamente aquí estamos. Yo soy casado con una sola mujer, con eso ya me es demasiado. Tengo 2 niños, Suleiman, que tiene 26 años, que su significado es Salomón. Y él justamente acaba de terminar sus estudios sobre programación. También tengo a Benjamín, que tiene 21 años,
y ella está estudiando en la Universidad de Tel Aviv. Vamos a mirar este vídeo y ahí es donde estoy explicando y luego voy a comentar un poco acerca de lo que nosotros estoy haciendo, quién soy y qué hago. Shalom and greetings from the city of Nazareth. This is Pastor Salim, the pastoring church called Home of Jesus the King Church in Nazareth. Why Nazareth? Nazareth is very important for God, for Jesus. This is his city that he lived here for 30 years. And from this place in front of you, he started the ministry in the synagogue when he proclaimed, "The Spirit of the Lord is upon me," and that is the vision of the church. We are trying to create new generation, sharing the gospel to Arab and Jews, the good news, sharing with them with worship, discipleship, Bible studies, and most important is to give the good news to all nations in Israel. We serve Arab, we serve Jews, and we serve Holocaust survivors, Ukrainian and Russian refugees, homeless in Haifa, in many places. We not just want to give them food to eat or clothes to have or shoes, but most important is to give the spiritual food that telling them that Jesus loves you. How we do that? Through taking an action, sharing the good news with them. When they ask us about the joy that we have, we are telling them that we are here to tell you the good news. So we need your prayers to reach more and more families. It's not easy as an Arab pastor, live in Israel, serve both Jews and Arab, but we can see a lot of good news. We can see rabbis coming to us. A rabbi that he prohibited to come to Christian churches, but he came and he proclaimed the blessings. We work with Nofa Galil municipality. That's most of them is a Jew. And we are trying to spread the good news to everyone. Would you be part of what God is doing in the city of Nazareth? We are inviting you to follow us in our website, homejtk.org, and subscribe for our weekly newsletter. You can hear and you can see what God is doing in these days. We ask you to be part of prayers, intercessors for this church in Nazareth. And may God bless you. We love you and hope to see you between us here, serving both Jews and Arab. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo aquí porque terminamos aquí y tenemos que salir corriendo para Nazaret a nuestro servicio de la tarde. Entonces, ¿quiénes somos? Mi nombre es Salim. Salim significa salud, no es paz, sino es salud. Yo nací árabe y cuando yo soy árabe quiere decir que yo no soy un musulmí que se transformó en cristianismo, porque cuando tú lees las escrituras, tú puedes encontrar en el libro de los Hechos ustedes pueden leer acerca de árabes que estaban adorando. Yo nací en una familia católica. Mi padre quería que yo sea un ayudante de él, de evangelismo. Y eso es una de las mejores cosas para ponerte dentro de la congregación. Y yo serví en la congregación durante 5 años. Y 5 años después,
yo dije, esto es Dios, yo no quiero. Yo dejé la iglesia, me fui por un largo tiempo, abrir una agencia de turismo, después trabajé como director de hotelería, hasta que llegué en el año 6 de agosto del 86. Y en ese día algo sucedió que cambió mi vida por completo. Yo perdí un amigo bien cercano y él también era creyente. Y ella me habló a mí acerca de Jesús por muchísimas veces, pero yo no quería, no tenía tiempo, era joven, tenía 19 años, quería vivir mi vida. Yo quería que nadie tenga control sobre mí. Y un camión grande se cayó por encima del vehículo de ella, no le pudimos sacar a ella. Se cayó, encendió fuego y ella se prendió fuego estando en vida. Y entonces entraron muchas preguntas en mi mente. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? ¿Si hay vida después de la muerte? Con todas estas preguntas, yo empecé a ver qué es lo que sucede al fondo de lo que había delante de mí. Y escuché una voz que me estaba hablando y esto me dijo las siguientes palabras. Dijo, Salim, alguien murió y alguien va a nacer. Y entonces no entendí lo que es nacer de nuevo. Y entonces yo dije, si Dios, si esta es tu voz, muéstrame la manera. Y por la primera vez en mi vida, yo recibí una Biblia. Porque cuando te enseñan que tú no eres suficientemente grande para tener una Biblia, solo los sacerdotes son los que pueden enseñar y tener Biblia. Pero cuando yo la empecé a leer solamente el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tuve mucho odio por el pueblo de Israel y por la nación de Israel. Y entonces me enseñaron que el Antiguo Testamento es el libro de los rabinos. Y entonces yo no quería leer el libro de rabinos. No vale la pena leerlo, solamente la historia de los judíos. Entonces yo solo quiero que ustedes entiendan cuál era el odio que yo tenía en aquel momento. Y entonces yo empecé a buscar más. Y entonces empecé a hacer los primeros estudios en la Bible College en Belém. Y terminé. Y cuando culminé, no cambió eso en mi vida. Entonces empecé a buscar más. Y todo estaba al tiempo sediento. Y entonces uno de mis amigos, que es amigo de la congregación nuestro, que su nombre es Tomás, él me invitó a mí para dar una especie de mentoría de manera gratuita. Y cuando yo llegué a esa escuela, a esta escuela en Natania, me encontré con Howard. Recuerden que eso fue de gratis, no había nada. Y entonces dije, qué interesante. Y dije, qué tontos, ellos te están dando tu título de manera gratis. Así que yo
Fuimos 12 pastores. And 12 Arab pastors and 12 Jewish pastors. Habían 24 en total, de los cuales 12 eran árabes y 12 eran judíos. In my heart. Yo odiaba a judíos y me pregunté a mí mismo, ¿quiénes son estos? Rabbis to teach us Christianity. Ellos me trajeron todo tipo de rabinos para enseñarnos a nosotros acerca del cristianismo, qué es lo que está aconteciendo. Y entonces empecé a hablar con ellos y entendí que ellos son creyentes y que ellos creen en Jesús y que creen también en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros atravesamos un año juntos, adorando juntos, orando juntos, estudiamos juntos, dormimos juntos. Entiendan ustedes de una manera saludable. Intensive course, we were sleeping, an Arab and Jew in the same room. Estábamos a veces en encuentros de cursos que teníamos que estar en los mismos cuartos, árabes y judíos en el mismo cuarto. Y cuando regresé a casa, le pregunté al Señor, ¿para qué me trajiste aquí? It's not about my master. No era para el título, no, hay algo mucho más profundo. Entonces yo encontré a estas personas agradables, incluso que ellos eran judíos, pero eran personas agradables. Y entonces Dios me tomó a mi cuarto de guerra, de oración, donde yo peleo con Él. I'm a stubborn man. I don't do things easily. Yo no hago cosas con facilidad. Yo siempre tengo preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Always. Todo el tiempo. Always answering me. Y entonces Dios siempre me da las respuestas. Y en ese tiempo Dios me dice, ¿qué es lo que tú... le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres que yo lea hoy? Into the book of Luke, chapter 15. Y entonces me llevó al libro de Lucas, capítulo 15. All of us know the story. Y entonces todos conocemos esta historia acerca del hijo pródigo. Y cuando yo comencé a leer, terminé a leer, Dios me preguntó, Do you know who the prodigal son? ¿tú sabes quién es ese hijo pródigo? Y yo estuve con mucho orgullo y dije, sí, yo sé, los judíos. Ellos abandonaron tu casa. Bring them out. Qué bueno que le sacaste afuera a ellos. You need to ask me. Y entonces él me siguió preguntando a mí. Y él preguntó, ¿tú sabes quién es el Padre? Y yo le dije, ¿quién se transforma en el Padre? Y dije, tú eres el Padre, nadie puede tomar tu lugar. Y entonces vino y me hizo otra pregunta difícil. ¿Quién es el hijo pródigo? El primogénito. Y entonces comencé a pensar. Y entonces dije, ¿a quién le interesa? Él era primogénito. Él se quedó con su papá. Él sirvió. And the one that left. Él es mucho mejor de aquel que abandonó. Y entonces el Espíritu Santo abrió mis ojos y me llevó, 7 cents that this son did. me llevó me mostró a los 7 pecados que aquel le hizo, aquel primogénito. And changed my heart. Y entonces yo simplemente quiero pasar bien rápido sobre estos puntos para que quiero que entiendan cómo Dios me encontró y cambió mi vida. I want to spend time reading because you're gonna read it at home. Yo quiero que ustedes lean esto en casa porque no quiero que pierdan mucho tiempo la lectura. But he answered his father, "Look, these many years I have served you." Y él le dijo a su padre, ve todos estos años que te he servido. Y el hijo To his father, like comienza a hablar con su padre como tratar de buscar el favor del padre. and today many churches Y hoy en día muchas congregaciones the same. están en el mismo camino. They think that they are doing favor to God if they are serving God. Ellos piensan que le están haciendo el favor a Dios y así le están sirviendo a Él. But it's honor and privilege to serve the King of Kings
sin entender que es un privilegio bien grande poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros debemos entender hoy if you want to walk with God que si quieres trabajar con Dios, and you expect normal life, tú quieres esperar una vida regular, wrong path. tú debes estar en un camino no correcto. Because if you live with God and you want to serve God, Porque si tú quieres servir y vives al Señor, you're going to see miracles in your life every day. tú verás milagros cada día en tu vida. God doesn't Porque choose the perfect. tú estarás en el reino de Él. Dios no seleccionó a los perfectos. Él elige a estos quienes quieren. Él no selecciona a todos aquellos que tienen todo, sino aquellos que Serving God in His kingdom, that is a privilege to you, not to him. que entienden el privilegio de poder servirle a Él, y es un privilegio para ustedes, no para Él. La Biblia nos dice In the second point, que en el segundo punto, look, these many years I have served you. mira estos años que yo te he servido. Do you know who count the years in the Old Testament? ¿Ustedes saben quién contó los años en el Antiguo Testamento? Guys, you are Jewish, that's right. Y ustedes son judíos, ustedes saben las escrituras de ustedes, ¿no? ¿Quién contó los años So slaves worked for 6 years and 1 year they en el Nuevo Testamento? Los esclavos, porque los esclavos que trabajan 6 años, el séptimo año están libres. Entonces el hijo vivió como un esclavo en la casa de su padre. ¿Cuántos creyentes viven haciendo exactamente lo mismo? Ellos viven como siervos, como esclavos. for doctrines more than mercy. Y entonces hoy muchas congregaciones son más esclavos de la doctrina Jesus mentioned o más siervos que de la doctrina que de la gracia. Y eso es que Jesús, o el por qué Jesús está dando esta parábola acerca del buen samaritano. Nuestras congregaciones hoy even if they just rebuke mercy. es más importante para ellos cumplir la doctrina aún si están sacando afuera la gracia. Y Jesús está diciendo lo opuesto completamente. Gracia primeramente, amor primeramente. Nosotros debemos entender acerca de nuestra identidad, quiénes somos y cómo nosotros podemos ser. Muchos creyentes no entienden cuál es su identidad. Y esta es la causa de la que ellos viven como esclavos en la casa de sus padres. En el libro de Juan, capítulo 15, la Biblia nos dice, John 15:15. en Juan 15:15, No longer I will call you servants. You can translate it with yours. הוא אומר, לא עוד אני אקרא לכם עבדים, no les voy a llamar, Know what his master is doing, כי העבד לא יודע מה הבעלים שלו עושים. but I have called you friends. אבל אני קורא לכם ידידים. For all that I ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. doesn't use the word doulos in Greek language. כשהוא משתמש במילה Cuando él está utilizando de la palabra siervo, no está utilizando la palabra en griego, sino dudus, sino que nos está llamando amigos, o en griego significa filos, que es amados. הכתובים אומרים שאנחנו המלח והאור. Las escrituras nos dicen que nosotros somos la sal y la luz. I'm Christ followers. הכתובים אומרים Las escrituras nos dicen que nosotros somos los discípulos Christ followers. ואלה שהולכים
Y estos que van detrás de Jesús, que son seguidores de Él, ellos dicen que nosotros somos los frutos del sepulcro vacío. אנחנו נבואים ולא מנובאים. Nosotros somos los que profetizamos y no los profetizados. That the gates of hell shall not, will not, and cannot prevail against us. והכתובים אומרים Y las escrituras nos dicen que las puertas del Hades no podrán detenernos. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Ustedes ya no son más siervos, ustedes son hijos. Behave as a son, Y entonces actúen como hijos not as a slave. y no como siervos. Your identity in Christ. Si tú entiendes quién es tu identidad en Jesús, We change every day. entonces tú debes traer un cambio cada día. What people say who we are. Nosotros no estamos relacionados con lo que las personas dicen que somos nosotros. Nosotros no somos lo que el pasado dice que no somos nosotros. Nosotros no somos lo que Satanás dice que nosotros. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. And we will reach what God prepared for us to reach. Y nosotros estamos poniendo y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y alcanzaremos. Esa es la causa de que ustedes se llaman creyentes. Ustedes van detrás del Dios grandioso y Él tiene un gran plan para ustedes. Es mucho más grande de lo que ustedes están pensando. אבל לצערנו אנחנו Pero lamentablemente nosotros aún estamos en este cuerpo de carne. Concentrating in our flesh. Y nosotros a veces nos concentramos mucho en nuestra carne. Controlled by people. ואף אחד מאיתנו לא Y ninguno de nosotros está controlado por personas. Or a woman. הרבה מאיתנו כן מושלטים על ידי אנשים. How many of you, if you see a man or a woman in the morning and you know very well that he has a lot of negative thoughts, Muchos de nosotros sí estamos controlados por personas y ustedes ven a veces mujer, varón y ustedes ven que hay muchos pensamientos negativos. Cuando ustedes lo ves a esta persona, tú dices, por favor, Señor, no en esta mañana, no hoy. לא אותו, אל תביא לי אותו. why? ¿Por qué? Because you know that he's going to steal your positive feelings and your belief. כי אתם יודעים Porque ustedes saben que Él les va a tomar lo positivo de ustedes. Estas personas tienen un problema para cada solución. Si ustedes quieren, yo puedo volver a eso. Hay personas que tienen problemas para cada solución. אז אם אתם פוגשים אותם, Y si ustedes se encuentran con ellos, Energy that God gave you in the morning. אתה תאבד את tú vas a perder la sensación positiva que Dios te da en la mañana. כמה מאיתנו Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos o hemos visto el programa? Muchos de nosotros han visto el programa אז זה לא רק סיפור It's different personality. Winnie the Pooh. אישויות שונות. Hay muchos personajes que tienen diferentes personalidades. הטיגריס שהוא תמיד Está el tigre, aquel que está bien contento, que está este Winnie que anda bien con sabio, con control del espíritu. אבל אתם צריכים לזכור שיש לכם את החמור, איוב. Pero recuerden que también hay un burro. Ustedes recuerdan que había un burro de nombre Yor. Oh, este es mi cumpleaños. Nadie se lo recuerda de él. Nadie me llamó. Yo estoy solo. Do you know how many EOs we have around us? ¿Ustedes saben cuántas personas hay a nuestro alrededor? Y nosotros debemos huir de ellos de manera sabia, In your life, they are blocking this level in your life. כי אלוהים מכין אתכם porque Dios les está preparando a ustedes para el próximo paso en la vida de ustedes y les corta a ustedes este plan. You want to change it. Y entonces la identidad de ustedes cuando la conocen, no le dejen a nadie que se las cambie. Never disobey your commands. הוא ממשיך ואומר, Y él continúa y dice, yo nunca מה שאתה אומר, he fallado, he cancelado lo que tú has dicho. Orgullo espiritual. La congregación hoy
ellos dicen que no hay más salvación, que Dios terminó, יותר ישועה ליהודים. היהודים סיים, que Dios terminó con la salvación para los judíos y que nosotros somos la iglesia. Y eso es la teología de la replantación. ¿Qué es lo que es la teología de la replantación? Que Dios replantó a los judíos por la iglesia. Yo, a propósito, durante muchísimos años yo viví en fe en esta teología. וכשסיימתי את הדוקטורט שלי, Y cuando terminé mi doctorado, זה היה על איך הקונפליקט ישראלי-יהודי fue sobre cómo el conflicto israelí-judío, cómo Dios, איך הקונפליקט הערבי-יהודי משפיע על התיאולוגיה. cómo el conflicto judío-árabe influye a la teología. Y entonces lo terminé con dos preguntas. למה ישראל עדיין קיימת? ¿Por qué Israel aún existe? No es debido a quiénes son ellos, es debido a quién es Dios. כי אם אלוהים הבטיח, Porque si Dios prometió, Dios va a cumplir. Si no, voy a ser la primera que va a tener problemas con Dios. Porque yo creo en en el reemplazo. Si yo creo que Dios cambió a los judíos por la iglesia, אז זאת אומרת הוא הולך להחליף את הכנסייה. entonces Él va a cambiar la iglesia por otra cosa. Y yo no puedo decir que no. כי אז Porque אני אומר שכן, הוא לא שומר את המילה שלו. Porque entonces yo puedo decir que no guarda su palabra. Entonces la segunda pregunta es ¿por qué Dios rechazó o alejó a esas personas? La respuesta siempre es porque siempre es que las personas van en contra de su palabra. Y la siguiente pregunta es, como nosotros como creyentes, nadie le corresponde su salvación o su redención. Ustedes deben entender lo que se llama gracia. Una vez le pregunté al Señor, ¿puedes explicarme lo que es Gesed, gracia? ואני הלכתי Y entonces fui a la zona de Nazaret בהומלס, מישהו שמבקש כסף. y estaban estas personas que piden dinero, estos pobres que están en las calles. Y entonces digo, ok, y entonces sentí que le tenía que dar 10 shekels, sentí como gracia ese día. שמתי את זה ביד, Y entonces puse eso sobre mi mano. והוא נותן לי את זה. הוא אומר לי, לא מטבעות. Y entonces él me dice, no quiero moneda, quiero papel, quiero papel. Y entonces agarré el dinero, שמתי בכסף, lo guardé en mi bolsillo ואמרתי, לא מגיע לך. y le dije, no te corresponde a ti nada. Y entonces comencé y seguí caminando. Y entonces el Espíritu Santo me muestra a mí y me dice, Salim, retorna. Agarra los 50 shekels que tienes y dáselo. Y yo dije, ¿qué? Dije, no, eso no es el Espíritu Santo. Es simplemente mi pensamiento. Y entonces yo seguí caminando. Y entonces la misma voz vuelve. Y dice, Sam, vuelve y dale los 50 shekels. Y entonces era lo que yo tenía en el bolsillo mío. Era todo lo que yo tenía. Y entonces regresa y dáselo. Y yo dije, ¿por qué? Y el Señor dice, eso es gracia. No le corresponde. Pero te lo estoy dando para que tú muestras la gracia. Y eso es lo que yo hice contigo cuando mi hijo Jesús murió por ti también en la cruz. עבורך על הצלב. והוויכוח הזה המשיך בין האב לבן. והבן אומר לאב, אתה עדיין לא שפטת בשבילי עז. חי ועוני, Y esta discusión siguió entre el padre y el hijo. כמה מאמינים עושים אותו הדבר. Y a veces nosotros
vemos como cuántos hijos hacen exactamente lo mismo. Yo estoy hablando acerca de la autoridad de Jesús. סמכות שישוע נתן לקהילה. Many churches today, they can say we have gold and silver. La autoridad que Jesús le dio a las iglesias, y hay muchas congregaciones hoy que tienen mucho dinero, oro y plata, pero ellos no pueden decir o no pueden levantar a una persona y decir en el nombre de Jesús, levántate. Nosotros estamos perdiendo autoridad. ישוע היה חי כאיש עני. Yes or no? כן או לא? No. לא. He did not. La pregunta es si Jesús abandonó a los pobres. Si la respuesta es sí o no, y yo les puedo mostrar a ustedes. You know, Porque yo les puedo mostrar, por ejemplo, cuando he said, I was with you many years. Did you late for him? כשישוע היה עם התלמידים, Cuando Jesús estaba con sus discípulos y ellos vinieron a ayudar, Do you need anything? Have you been needed anything? האם אתם צריכים משהו? y él pregunta si ustedes necesiten algo, si ustedes estaban necesitados de algo en el tiempo que yo no estuve, y ellos dijeron no. Also, another, Y entonces otro estaba bien contento con los discípulos. שקרה עם התלמידים, you know, when the tax collectors came to Peter asking for the payment of their master, Cuando empezaron a hacerle la prueba y le pidió a Pedro Jesus said, okay, el dinero, Jesús está diciendo, bien Pedro, tú eres un hombre pescador, go to the lake of Galilee. así que vete al mar de la Galilea. The first fish you catch, El primer pez que tú pesques, once you find the money, the shekels, and you pay for the abre la boca, saca el dinero, el shekel, y entrégaselo la deuda. thanks to God. תודה לאל. Jesus Y entonces gracias a Jesús. Jesús tiene cuenta en cada pez allí en el mar de la Galilea. commissions. ואפילו Y no hay comisión. He was rich. הוא היה עשיר. Él era rico. On the cross, so we became rich in the grace of God. Él era rico, pero se hizo pobre para que nosotros nos hagamos ricos. Understand that we are living Nosotros debemos entender que cuando nosotros dejamos la casa de Dios, אנחנו לא צריכים כלום חוץ מהחסד. from 2000. y cuando estamos en la casa de Dios no necesitamos nada, sino que solo gracia. Desde muchos años yo estoy con el Señor y en cada proyecto que yo estoy con Él, nosotros comenzamos sin dinero. Our elders in the church, Nuestros ancianos en la congregación, I started project. cada tiempo yo hablo con ellos y en el proyecto, They look at me. entonces ellos vienen a mí, me observan y me dicen, If we don't know who you are, si nosotros no te hubiésemos conocido, אנחנו היינו חותמים על זה שאתה משוגע. nosotros hubiésemos pensado que tú estás loco. ¿Por qué? every project, Porque en cada proyecto que comenzamos nunca hay dinero y פרויקט ללא כסף, וכל פעם שאנחנו מתקרבים לסוף הפרויקט, cada vez que terminamos los proyectos nunca tenemos deudas. ולזה אני אומר, כשאתה הולך עם האדון, Y por eso yo digo que cuando tú vas con el Señor siempre esperas cosas diferentes que acontezcan. in the beginning, God, Y Él continuó hablando aquí en la historia נתת לי עז כדי שאני אשמח עם החברים שלי. in other y dice, tú nunca me diste nada para que yo me alegre con mis amigos. זה אומר לשמוח. Y eso quiere decir alegrarse. אם הוא לא שמח, Y si Él no está alegre, אז אין הרבה ברירות. entonces no hay muchas opciones. how many believers live in sadness in their fatherhood? כמה ¿Cuántos creyentes hoy están viviendo en tristeza en la casa del Padre? This is good. הם שמחים Ellos están contentos que las causas son buenas, שעד שזה רע, pero cuando es malo, הם חיים בעצב. ellos viven en tristeza. Prayers that say rejoice, אבל הם לא זוכרים את הפסוק שאומר, Pero ellos no recuerdan el versículo que dice, alegraos. Y yo puedo volver a eso nuevamente y decirles, alégrense. ¿Por qué? Porque circumstances connected to the grace of God. nuestra alegría no están relacionados en las causas, sino que están relacionados con las causas de Dios. Make it shorter. בגלל הזמן אני אנסה Debido al tiempo voy a tratar de simplificar. Y él continúa y le dice a su padre, This son of yours, שהבן הזה שלך, es que este, el hijo tuyo, he doesn't say my brother. הוא לא אומר אח שלי, él no está diciendo mi הוא אומר הבן שלך. hermano, él está diciendo tu hijo. אם אני עושה את זה,
a veces hago eso. Cuando mi hijo hace algo bueno, yo digo, oh, ese es mi hijo. Y cuando mi hijo hace algo malo, dicen, ay, 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 ven, mira a tu hijo, le digo a la esposa mía. He didn't mention that he's my brother. הוא לא אמר את זה שהוא אח שלו. He cut every relation. הוא חתך את המערכת. Él cortó la relación, His brother did the wrong thing. לא בגלל שאח no debido a que su hermano hizo algo no bueno, You're gonna share him the money. כי זה אומר שכשהאח יחזור, porque le estoy diciendo cuando el hermano retorne, ustedes van a dividir el dinero. You the money and left. Y ese es exactamente el mismo pensamiento del mismo hermano que tomó el dinero y se fue. The other one thinking in the same way, but to inherit his father. אז השני חשב, El segundo pensó exactamente lo mismo, pero con la herencia de su padre. To lose your money in adultery, he stopped to judge his brother. You know, the eldest son, he stopped to judge his brother. אז האח הבכור התחיל, El hijo primogénito comenzó a juzgar a aquel el más joven que iba a gastar todo el dinero. Entonces él empezó a tomar el lugar de Dios. Él empezó a juzgar a su hermano. Judging others, we don't have time to love them. כשאנחנו שופטים אחרים, Cuando nosotros juzgamos a otros, no tenemos tiempo para I was reading, amar. וקראתי, Estuve en mi cuarto, and the leí, Lord asked me to read the same text 10 times. ואלוהים אמר לי, y el Señor me mostró el mismo texto que lo lea 10 veces. Man in the wall. אני הרגשתי הבן אדם Y entonces yo sentí que era la persona más tonta del mundo. Yo no entiendo el mensaje. Y después de 10 veces que lo leí, It's the only story with open end. ואני גיליתי, y entonces yo entendí que era una de las historias אנחנו לא יודעים מה קרה בסוף. que quedan abiertas porque no podemos entender qué es lo que sucedió al final. Las escrituras no nos dicen qué pasó. So the son get in to celebrate. זה לא אומר לנו אם הבן הבכור, No se está diciendo si el grande entró y celebró o si se quedó afuera. ושאלתי את האדון, Y entonces le pregunté al Señor por qué. והאדון אמר לי, Y el Señor me dice, Salim, es tu elección. Be part of the family. Tú tienes que ser parte de la familia. Celebrating your brother coming back again. Y entonces si tú quieres, ve y celebra que tu hermano retornó o quieres quedarte afuera. Y entonces lloré. Talking to the God. אני שאלתי את, Y entonces le pregunté a Dios, I can't do it. אני לא יכול לעשות, yo no puedo hacer eso. You know the hatred that I carry in my heart. אתה מכיר את השנאה שלי, Tú sabes el odio que tengo en mi corazón. אם אתה לא תעשה את זה, Si tú no haces esa operación hoy, yo no puedo hacerlo por mí mismo. I stopped sweating. התחלתי להזיע. Y empecé a sudar. The room that I was in become like sauna. החדר שהייתי בו, En el cuarto donde estaba comenzó a transformarse como una especie de sauna en una cuestión de segundos. הרגשתי כמו מים, Sentí como un agua fría que caía en mi cabeza y me mojó el cuerpo. Y empecé a gritar. ואשתי הייתה מחוץ לחדר, Mi esposa estaba del otro lado de la puerta היא לא הבינה מה קורה עם y ella no entendía lo que estaba pasando con su esposo medio loco. הבוכה, Grita, llora. מה קורה? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? וכשיצאתי החוצה, Y cuando salí afuera, אני שאלתי את עצמי, entonces me pregunté a mí mismo, חיבקתי אותה, le abracé y le dije, yo siento que Dios me hizo libre. I don't feel that I hate Israel and the Jewish people. Yo sí no siento que no odio a los israelíes, a los judíos. Yo siento que Dios me llamó a hacer bendición para ellos, que amarles, compartir el evangelio con ellos, construir relaciones entre árabes y judíos. ¿Será algo fácil? Por supuesto que no. אנחנו נהיים הגבינה בין שתי חתיכות הלחם. Nosotros seremos como ponemos el queso entre dos trozos de pan. כי אם אתה עומד עם ישראל ואתה מברך את Si estás del lado de Israel y bendices a Israel, entonces estás como un enemigo entre tus personas.
Pero del otro lado, הדתיים האורתודוקסים, los judíos ortodoxos, tú eres un árabe. Cheese that gives the taste for all the sandwich. אבל אתה עדיין הגבינה שנותנת את הטעם. Pero tú aún eres el queso, aquel que le está dando el sabor. You bring them together. Entonces tú tienes que traer estos dos trozos de pan juntos. Me and Miss Green. ואלוהים שינה את החיים שלי. Y entonces Dios cambió mi vida. Bless our neighbors. God open Y yo entonces empecé a amar a mis vecinos y bendecir a mis vecinos. השכנים שלנו, אלוהים פתח הרבה דלתות בשבילנו. I can share a lot of stories. Yo puedo compartir con ustedes muchísimas historias. You can see it on our website. Tú puedes verlo en la página web nuestra. Jewish rabbi coming to bless Un our judío rabino vino a bendecir a nuestro ministerio por sí mismo. יהודי מגיע לברך את הפרויקט שלנו, את העבודה שלנו. After we blessed 200 Orthodox Jew children in Hanukkah. אחרי שאנחנו Luego que nosotros hemos bendecido más de 200 niños ortodoxos en Hanukkah, Dios sigue haciendo milagros. Moving in the land of Israel. Dios está actuando en la tierra de Israel. באדמה בישראל. And we can see miracles happen every day. Yo puedo ver milagros que están sucediendo cada día Jewish and Arab. entre judíos y árabes. A lot of Muslims coming to Jesus every day. Muchas personas están viniendo a Jesús cada día por medio de sueños, por medio de revelaciones. And they are asking us, who is Isa? Who is Jesus? Y ellos preguntan, ¿quién es Isa? ¿Quién es Jesús? And God is opening their eyes to see the truth. Y Dios está abriendo los ojos para ver la verdad. It's the time to work. Es el tiempo de trabajar. Si ustedes quieren ver la gloria de Dios en su vida, כוח האלוהים בחיים שלכם, Nothing in heaven. שום דבר nada viene del cielo. בשמיים. In heaven, the pastor will be in the back, front you are the team worship. בשמיים En el cielo el pastor estará detrás. Ustedes son los que van a estar In adelante. heaven, there's no teaching. Porque nadie va a enseñar. Worshiping the King of Kings and the Solo vamos a estar adorando al Señor y Rey de Reyes. מלך המלכים. Don't be shy to share your faith. No te quedes avergonzado de compartir tu fe. Your mouth, the Holy Spirit will touch your mouth and to speak the truth. Porque cuando tú puedes abrir tu boca, el Espíritu Santo va a tocar a las personas. In the beginning of our ministry, En el principio de nuestro ministerio, I was invited to speak. fui invitado a compartir en los Estados Unidos. And when I reached the university, Y cuando estuve en una de las there universidades, was 4 people gonna pray. היו שם 4 había 4 personas que debían orar. Estaba un rabino, שייח' מוסלמי, había un sheikh musulmán, un ateísta y yo. So the manager of the project, he said, would you like to pray first or last? Y entonces cuando me pregunta, ¿tú quieres abrir la oración o cerrar oración? Always I ask God, תמיד אני שואל את האדון. God, you want me to Y obviamente le pregunté al Señor y el Señor le pregunté, ¿quieres que ore primero y ore mucho? Y el Señor me dijo, pray last? yo quiero que ores último Things that they are going to do. לתקן את כל הבלגן y que ordenes todo el desorden que va a pasar aquí. River, the mountains, the moon, blah, 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 amen. אז האתאיסט התחיל להתפלל בשם הנחל, בשם הירח, בשם השמש, בלה בלה בלה, אמן. Y entonces oraron en el nombre de esto, de la luna, de la esto y de lo demás. Y entonces cuando uno terminó, ¿para qué? Cuando el rabino fue y oró, Sheikh prayed, y también el sheikh oró, one step forward, ואני לקחתי צעד אחד y entonces me puse un pie delante, levanté mi mano ואמרתי את המילים הבאות. y dije estas palabras. I wasn't shy. אני לא התביישתי. Y yo no me avergoncé. Yo dije, yo sirvo al Señor de señores. ואמרתי את המילים הבאות. Y dije estas palabras. Above all the other names, En el nombre que es por sobre todos los nombres, el nombre que es ganador, el nombre que salva, the name of my Savior and my Redeemer, el nombre de mi Salvador, mi Redentor, Jesús, el Mesías. התולד שלי, אני מתפלל. I was proud to mention him as a Savior. Aquel que me להגיד את השם הזה, hizo Salvador, yo estuve bien orgulloso. אלוהים שינה את Y el Señor cambió mi vida. And God is
Y entonces Dios es grandioso. step by step. כי כשהוא מוליך אותך Porque cuando Él te guía a ti paso por paso, אתה תראה את כוח tú podrás ver el poder de Dios haciendo lo que Él tiene que hacer. 24/7. אני יכול להישאר איתכם Yo puedo quedarme con ustedes aquí, quedarme 24 horas, los 7 días, para compartir cómo Dios hizo milagros y maravillas. אבל אל תישארו Pero no se queden en el pasado. El futuro es grandioso. הרבה יותר גדול. And the Lord is coming back. Y el Señor está retornando nuevamente. Are we ready? ¿Cuántos están preparados? I just want you to think about this question. Simplemente piensen en esta pregunta. Lord came now. Si el Señor viene ahora, היה מגיע היום, עכשיו. What are you gonna say to him? מה תגידו לו? ¿qué tú le puedes decir? All of way a little, I didn't do enough. כל אלה, אני מצטער, אבל לא עשיתי מספיק. Quizás puedes decir, lo lamento, no hice suficiente, o todos no lo hemos hecho. No es el tiempo para debatir, ויכוחים. It's time to win souls for Jesus. זה es el tiempo para נשמות לישועות. traerle salvación a Jesús, traerle salvos a Jesús. ¿Y ustedes saben cuál es el arma que ustedes tienen? 4 אותיות. Ustedes tienen 4. Love. L-O-V-E. אהבה. Amor. This is the only weapon that we have. 4 letras. Abba, amor. This is the only weapon that we have. Esa es el arma más grande que nosotros tenemos. One can, have victory upon you if you still use the love of Yeshua. אף אחד לא יכול לנצח אתכם אם אתם Nadie puede vencerle a ustedes si ustedes tienen el amor que el Señor les pone adentro y que Él siempre está con ustedes. Yo oro para que pronto pueda encontrarme con cada uno de ustedes en el cielo. Gracias por la invitación. Ahora puedo decir que ustedes son mi familia y les invito a ustedes que vengan a Nazaret. No se preocupe, Howard pagará todos los gastos. Así que están todos invitados. Y él también les va a invitar a comer carne. Así que gracias y oraremos por ustedes. הים והגלים, טפטוף מהגשמים, מיונקי הממקים, הדופות השחקים, ברקים
שלום, תודה על הדבר אלוהים, ממש מבורך. כל הנשמה, כל הנשמה, תהללויה, כל הנשמה, תהללויה, כל הנשמה, תהללויה, שירו ביחד, הללויה, כל הנשמה, תהללויה, כל הנשמה, תהללויה, כל הנשמה, תהללויה, שירו ביחד, הללויה. כל הכבוד לאלוהים, כל הכבוד שהוא מברך אותנו. אמן. שבת שלום.